Por más de un siglo, la respuesta a la pregunta más temida de la humanidad no estuvo en la fe, sino en un diálogo. Un diálogo que Allan Kardec se atrevió a tener con aquellos que ya habían cruzado la frontera de la muerte. Él no les preguntó sobre el cielo o el infierno que las religiones prometían. Les preguntó qué sentían, qué veían, qué recordaban. Y lo que los espíritus le respondieron no es una teoría. Es un mapa del primer año del alma sin el cuerpo. Un mapa que silenció a muchos, porque no hablaba de un juicio final, sino de un despertar inevitable de la conciencia frente a su propia verdad. Si alguna vez has mirado al cielo buscando una respuesta, o has sentido una presencia inexplicable en el más absoluto silencio, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una lección para tu mente, es un recuerdo para tu alma. El recuerdo de un viaje que todos haremos, y para el cual tu espíritu, quizás, ha decidido empezar a prepararse hoy. Hay un instante, justo después del último suspiro, en que todo parece detenerse. No es un final, como tantos temen, sino una pausa, un profundo silencio que precede a la más grande de las revelaciones. El alma, liberada del peso del cuerpo, abre los ojos. No los ojos físicos, claro, sino los de la conciencia, que nunca dejaron de ver. Y lo que contempla es un mundo que le resulta extrañamente familiar. El mismo cuarto, los mismos rostros amados, pero ahora cubiertos por un velo sutil que le impide tocar, hablar, ser sentido. Es el primer momento de una verdad ineludible. La vida no se ha ido, solo ha cambiado de forma. La muerte no fue más que una puerta, y el espíritu, ahora desnudo de materia, comienza a recordar quién es en realidad. Es un despertar a veces suave, a veces brusco, donde la vibración de todo lo que fue en vida comienza a resonar, definiendo los primeros pasos en este nuevo camino de evolución. La presencia es total, pero la interacción se ha desvanecido, dando lugar a una soledad inicial que invita a la introspección. En este umbral, el espíritu se descubre a sí mismo como una memoria viva, una colección de cada sentimiento, pensamiento y acción que tejió durante su existencia. La conciencia, lejos de apagarse, se expande de una manera que la mente humana apenas podría comprender. Es como escuchar una sinfonía completa después de haber oído solo una nota. Intenta llamar a quienes lloran a su lado, ofrecer consuelo, decir, estoy aquí, pero su voz ya no vibra en el aire, sino en una frecuencia que los oídos mortales no pueden captar. Este es el primer gran sufrimiento para muchos, ver el dolor que su partida ha causado sin poder aliviarlo. Es un silencio forzado que obliga al alma a volverse hacia adentro, a enfrentar su propia luz y sus propias sombras. El propósito de este momento inicial es que el espíritu se reconozca fuera de la ilusión del cuerpo, que entienda que su viaje continúa, ahora guiado únicamente por la verdad de lo que cultivó en su corazón, una realidad que Kardec tanto se esforzó en desvelar. Este primer año es como un ciclo completo de las estaciones del alma. Los primeros días son como un invierno de desconcierto, donde el frío de la soledad y la confusión pueden ser intensos. El espíritu aún está atado por los hilos invisibles de la rutina, de los afectos, de las preocupaciones terrenales. Luego, lentamente, llega una primavera de entendimiento, un despertar gradual donde la nueva realidad comienza a florecer. Comienza a percibir otras presencias, otros espíritus, que, como él, atraviesan su propia transición. El reencuentro con guías y seres queridos que partieron antes puede suceder en esta etapa, trayendo un calor que disipa el miedo. Pero este ciclo no es igual para todos. La vibración personal, forjada en la fragua de la vida, determina la intensidad de cada estación. Para un alma que vivió en el amor, el ciclo es un suave fluir hacia la luz. Para otra anclada en el rencor, puede ser una tempestad interminable, un eco constante del sufrimiento que sembró. La percepción del tiempo, tal como la conocíamos, se disuelve. Un año en la tierra puede sentirse como un instante o como una eternidad para el alma recién liberada. No está regido por el sol, sino por los latidos de la propia conciencia. Cada recuerdo de la vida pasada se presenta no como una película lejana, sino como una experiencia revivida con una intensidad abrumadora. Es un proceso de purificación, donde la verdad de cada intención se revela sin máscaras. El espíritu se ve a sí mismo no como se mostraba al mundo, sino como realmente era en su fuero interno.
Este es el verdadero despertar. Mirarse al espejo del alma y reconocer la obra de sus propias manos. No hay jueces ni tribunales celestiales, solo la propia conciencia actuando como testigo, jurado y verdugo de sí misma. Es aquí donde el propósito de la evolución se hace palpable, donde se comprende que cada vida es una oportunidad sagrada para pulir el espíritu. Este periodo es en esencia una preparación, una transición entre lo que fuimos y lo que seremos. El alma aprende a navegar en este nuevo estado de ser, a comprender las leyes de la vibración y la afinidad que ahora rigen su existencia. Se da cuenta de que sus pensamientos son creadores, que sus sentimientos son imanes que atraen o repelen a otros espíritus. Es una escuela intensiva, donde las lecciones no aprendidas en la Tierra se presentan de nuevo con una claridad que ya no puede ser ignorada. El silencio se convierte en un maestro, la presencia en un don, y la muerte en la ilusión que siempre fue. Lo que suceda a continuación, si este año será una liberación o una prisión, dependerá enteramente de la sintonía de esa alma con la verdad universal del amor. Y así, con esta nueva conciencia, el espíritu se encuentra listo para enfrentar el eco inmediato de sus propias acciones, un sonido que resuena con la fuerza de una vida entera. Una vez que el alma se reconoce en su nueva realidad, el eco de su vida terrenal deja de ser un susurro y se convierte en el paisaje que la rodea. No hay un destino predeterminado, un cielo o un infierno a donde es enviada. El espíritu teje su propio entorno con los hilos de su vibración. Imagina por un momento que cada acto de amor fue una semilla de luz y cada gesto de egoísmo una piedra. Tras la muerte, el alma despierta en el jardín o en el desierto que ella misma cultivó. Para aquellos cuya conciencia fue un río de empatía y desapego, la transición es como desembocar suavemente en un océano de paz. Sienten una ligereza indescriptible, un reencuentro con una calidez que siempre intuyeron. El sufrimiento que presenciaron en el mundo ahora se revela como parte de un propósito mayor, y su corazón se inunda de una compasión serena, entendiendo que cada espíritu sigue su propio camino de evolución. No es una recompensa, sino la consecuencia natural de una vida en sintonía con la verdad del universo. En contraste, para el alma que vivió encadenada al ego, a la maldad o a la posesión material, este despertar es un aterrizaje forzoso en una tierra árida y solitaria. El paisaje que percibe está hecho de sus propias creaciones, la frialdad de su indiferencia, la oscuridad de su rencor, los muros de su orgullo. Es un pezabelo no porque haya demonios externos atormentándola, sino porque el único monstruo que encuentra es el reflejo de sí misma en el espejo de la conciencia. La angustia que siente no es un castigo divino, sino la cosecha inevitable del sufrimiento que sembró. Cada lágrima que causó ahora es una gota en un océano de sed que no puede saciar. La verdad se presenta de forma cruda y sin velos, y la soledad que experimenta es el eco exacto del vacío que cultivó en su interior. Kardec nos enseñó que la justicia divina no es punitiva, sino educativa. El alma debe sentir el peso de sus acciones para poder, algún día, desear la levedad del amor. Es en este punto donde ocurre el verdadero juicio, el único que importa. No ante un trono celestial, sino en el silencio sagrado de la propia conciencia. El espíritu se convierte en espectador y protagonista de su propia vida, pero esta vez con una claridad que duele. Revive cada momento, no como un recuerdo, sino sintiendo en su propia esencia el impacto exacto que sus acciones tuvieron en los demás. Siente la alegría que regaló, que ahora lo baña como una luz cálida, pero también siente la herida que infligió, que ahora sangra en su propio ser. No hay excusas, no hay justificaciones, no hay forma de desviar la mirada. La presencia de su verdad es absoluta. Este es el momento más íntimo y a menudo más doloroso del viaje. El reencuentro con uno mismo sin las máscaras que el ego utilizó durante tanto tiempo. La evolución exige honestidad, y la muerte simplemente quita los velos que nos permitían mentirnos.
Este proceso de autorrevisión es profundamente personal y varía en intensidad para cada alma. No se trata de una lista de pecados y virtudes, sino de la comprensión profunda de las leyes de causa y efecto. El espíritu comprende que no era juzgado por lo que hacía, sino por la intención y la vibración que ponía en cada acto. Un simple gesto de bondad hecho con un corazón puro puede brillar más que una gran obra de caridad hecha por vanidad. Es una recalibración de los valores, donde el propósito de la existencia se revela con una lógica impecable. El sufrimiento en esta etapa es una fiebre curativa, un fuego que purifica la conciencia para que pueda ver con claridad sus errores y anhelar, desde lo más profundo, una nueva oportunidad para reparar, para aprender, para amar de verdad. Es la confrontación con la propia obra lo que impulsa al espíritu a buscar, eventualmente, el camino de regreso a la luz. Y así, mientras algunas almas flocan en la serenidad de su propia creación, expandiendo su conciencia en paz, otras comienzan una lucha interna en este paisaje desolador que han manifestado. No todas aceptan este veredicto de su propia conciencia. Algunas, consumidas por la culpa o la negación, se rebelan contra su propia verdad. Intentan huir de sí mismas, buscar distracciones, negar la realidad de su estado. Es esta negación, este apego a lo que fueron, lo que las lleva a enfrentar desafíos aún más profundos en su camino. Se encuentran en un estado de limbo, una encrucijada donde la aceptación es la única salida, pero el orgullo y el miedo a menudo se convierten en carceleros. Y es desde este punto de confusión y resistencia que muchas almas entran en estados aún más complejos de existencia post-mortem. Para muchas almas, la revelación de su propia verdad es tan abrumadora que la conciencia se niega a aceptarla. Es aquí donde nace un estado de profunda confusión, un limbo vibracional. El espíritu, por no aceptar la muerte, queda anclado a la ilusión de su vida pasada. Se levanta cada mañana en la cama que ya no le pertenece, intenta beber el café cuyo aroma ya no puede saborear, y habla con una familia que ya no puede oírle. Cada intento fallido de interacción es una daga de frustración y soledad. No entiende por qué es ignorado, por qué sus manos atraviesan los objetos que intenta tocar. Este no es un lugar, sino un estado mental, una niebla creada por el propio apego, donde el alma repite en un bucle sus rutinas, sin darse cuenta de que el escenario ha cambiado para siempre. Es un sufrimiento silencioso, el de una presencia que se siente real, pero que ha perdido su capacidad de afectar al mundo que tanto amaba. Un eco perdido buscando una respuesta en el silencio. Algunas almas, en cambio, no están presas por la negación de su muerte, sino por las cadenas que forjaron en vida, los vicios y las obsesiones. El espíritu que fue esclavo del alcohol, de las drogas, del poder o de cualquier otro deseo terrenal, lleva consigo esa sed insaciable. La conciencia sigue vibrando en la frecuencia de esa necesidad, pero el cuerpo que le permitía satisfacerla ya no existe. Imagina la agonía de un deseo ardiente y eterno, sin ninguna esperanza de alivio. Este sufrimiento es un fuego que consume al alma desde adentro. Desesperado, el espíritu busca por afinidad vibracional a aquellos que en la tierra comparten su misma debilidad. Se acerca a ellos no siempre por maldad, sino por un anhelo desesperado de sentir, a través de su aura, un vestigio de la sensación que tanto anhela. Es así como comienzan muchos procesos de obsesión, una trágica simbiosis de sufrimiento entre dos mundos, como nos advirtió Kardec. Luego existe un estado aún más profundo de letargo, reservado para aquellos que vivieron en una negación total de la espiritualidad, para quienes la vida era solo materia y la muerte un final absoluto. Cuando la conciencia de este espíritu se desprende del cuerpo y se enfrenta a la verdad innegable de su propia supervivencia, el shock es tan inmenso que su sistema colapsa. No está preparado para procesar una realidad que contradice cada pilar de su existencia. Como un mecanismo de defensa, el alma se envuelve en sí misma y entra en lo que podría describirse como un sueño espiritual. No es un descanso pacífico, sino un vacío, una ausencia de pensamiento y sentimiento, un silencio profundo y oscuro. Puede permanecer en este estado durante lo que en la Tierra serían años, a la deriva en un océano de la nada, hasta que su conciencia esté lista para el despertar, a menudo necesitando la ayuda paciente de espíritus más evolucionados para salir de esa noche autoimpuesta.
La frustración de estas almas en el limbo vibracional es palpable. Se ven a sí mismas atrapadas entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Observan la vida continuar sin ellas, ven a sus seres queridos llorar, tomar decisiones, cambiar, y ellas son meras espectadoras fantasmales. Esta impotencia genera una enorme angustia, y a veces una profunda ira, que densifica aún más su vibración y las aprisiona con más fuerza a esa faja de sufrimiento. El propósito de esta dura lección es el desapego. El alma debe aprender, por la fuerza de la experiencia, que la verdadera vida no reside en las cosas o en las personas, sino en la evolución de su propia esencia. Debe soltar las amarras del pasado para poder navegar hacia nuevos horizontes. El reencuentro con su verdadera naturaleza solo puede ocurrir cuando deja de buscarse en los reflejos de la vida que ya se fue. Todos estos estados, ya sea la confusión, la obsesión o el sueño, no son sentencias eternas, sino etapas de un largo proceso de purificación y aprendizaje. Son la consecuencia directa de cómo un espíritu eligió vivir y en qué eligió creer. La presencia de estos desafíos demuestra que la muerte no borra nuestras imperfecciones, al contrario, las magnifica para que podamos verlas con claridad. La evolución del alma requiere que enfrente y supere estas pruebas, que transforme sus vicios en virtudes y su negación en aceptación. Pero el espíritu no siempre está solo en esta jornada. Existen factores, tanto en el plano espiritual como en el terrenal, que pueden actuar como anclas que lo hunden aún más en el sufrimiento, o como boyas de luz que lo ayudan a encontrar el camino hacia la superficie. Y es la comprensión de estas influencias lo que nos da el poder de ser, incluso desde aquí, una ayuda o un obstáculo para quienes han partido. La liberación del alma no es un evento fortuito, sino el resultado de una delicada sintonía vibracional. Cada espíritu es como una nota en la inmensa sinfonía del universo, y su destino inmediato tras la muerte depende de la frecuencia en la que resuena. El desapego, la humildad y el amor son como melodías ligeras y ascendentes. Elevan la conciencia, permitiéndole flotar por encima de las zonas de turbulencia y sufrimiento. Por el contrario, el orgullo, la culpa y los vicios son notas graves y densas, anclas pesadas que la hunden en las regiones sombrías del plano espiritual. No se trata de un juicio externo, sino de una ley física de la espiritualidad. El alma no va a un lugar, sino que es atraída a la faja vibracional que le corresponde por afinidad. La verdad es que el cielo y el infierno no son lugares, sino estados de conciencia que el espíritu lleva consigo y que construye a cada instante con la calidad de sus pensamientos y sentimientos. Las cadenas más pesadas que un alma puede arrastrar son las que ella misma se impone. La culpa, por ejemplo, es un veneno sutil. El espíritu se aferra al recuerdo de sus errores, reviviéndolos una y otra vez en un ciclo de autopastigo que le impide perdonarse y aceptar la ayuda que se le ofrece. El orgullo es otra ancla poderosa. El alma orgullosa se niega a reconocer su estado de necesidad, a pedir ayuda a los espíritus benefactores que la rodean, creyéndose autosuficiente incluso en su desdicha. Estos sentimientos densifican su vibración y la mantienen prisionera en paisajes de su propia creación. El sufrimiento se prolonga no porque Dios lo quiera, sino porque el propio espíritu se niega a soltar las amarras de su ego. La evolución solo puede comenzar cuando la humildad abre una fisura en esa armadura de autoengaño, permitiendo que un rayo de luz penetre en la conciencia. Pero la liberación del espíritu no depende únicamente de su estado interior. Aquellos que quedaron en la tierra ejercen una influencia mucho más poderosa de lo que imaginan. El duelo es natural y humano, pero cuando se convierte en desesperación, en una revuelta contra la voluntad divina o en una culpa interminable, se transforma en un lazo energético que retiene al ser amado. Imagina que cada pensamiento de angustia es un hilo que tira del alma hacia abajo, impidiéndole seguir su camino. El espíritu, que a menudo ya está confundido, percibe esta vibración de sufrimiento y, por amor y preocupación, se siente incapaz de alejarse. Queda atrapado entre su necesidad de avanzar y el llamado doloroso de aquellos que no lo dejan partir. Como nos enseñó Kardec, nuestra conexión con los que amamos trasciende la muerte,
y por ello tenemos una gran responsabilidad en la paz de su transición. Por otra parte, cuando el amor de los que quedan se transforma en una energía serena, se convierte en el mayor de los auxilios. Una oración sincera, nacida del corazón y no de la repetición mecánica, un pensamiento de paz enviado con genuino afecto, una memoria evocada con gratitud en lugar de dolor, todo ello funciona como un bálsamo para el alma recién partida. Estas emanaciones de amor elevan su vibración, le dan fuerza y claridad para superar sus propios desafíos. No es que la oración compre el perdón o cambie las leyes divinas, sino que actúa como una transfusión de energía luminosa que ayuda al espíritu a encontrar su propio camino. Es la prueba de que el amor es el verdadero puente entre los dos mundos, una fuerza capaz de traer consuelo y facilitar el reencuentro con la paz, tanto para quien parte como para quien se queda. Al final, aunque la vibración propia y la influencia de los vivos sean fuerzas poderosas, la llave maestra de la liberación está en manos de la propia alma. Puede estar rodeada de la más densa oscuridad o bañada por la más pura luz, pero si su conciencia no toma una decisión, permanecerá estancada. La ayuda puede ser ofrecida, el camino puede ser mostrado, pero el acto de dar el primer paso es una elección íntima e intransferible. Es un despertar de la voluntad, un momento en que el espíritu, cansado del sufrimiento o inspirado por el amor, decide conscientemente dejar atrás lo que fue para abrazar lo que puede llegar a ser. Y es esta decisión fundamental, este giro de la voluntad hacia la luz, lo que marca el verdadero comienzo de su nueva jornada de evolución. En el corazón de toda esta jornada, ya sea a través de la paz o del sufrimiento, reside una verdad inmutable, la elección. El libre albedrío es la ley sagrada que acompaña al alma mucho más allá de la muerte. Ningún espíritu es condenado a permanecer eternamente en un estado de confusión o dolor. Del mismo modo, ninguna alma es forzada a ascender si todavía se aferra a las sombras del pasado. La decisión de evolucionar o permanecer estancado es el acto más íntimo y poderoso de la conciencia. Es un momento de profundo silencio interior, donde el espíritu, habiendo contemplado el paisaje de su propia creación, debe elegir entre mirar hacia atrás, a la vida que fue, o mirar hacia adelante, al infinito camino de su evolución. Esta elección no se hace con la mente, sino con la vibración más profunda del ser, un anhelo que nace del cansancio del sufrimiento o de la atracción irresistible de la luz. Con el tiempo, y a medida que el alma se fortalece en su propósito de avanzar, las memorias de su última vida comienzan a perder su intensidad emocional. No se borran, pues cada experiencia es un tesoro para el espíritu, pero se transforman. Son como paisajes vistos desde una montaña cada vez más alta. Los detalles se suavizan, las pasiones se aquietan, y lo que queda es la sabiduría de la lección aprendida. El alma se desprende de la personalidad que tuvo, del nombre que llevó, de los roles que desempeñó, y comienza a reconectarse con su trayectoria espiritual más amplia. Es un reencuentro con su verdadera identidad, una conciencia que abarca muchas vidas, muchas experiencias. Este distanciamiento es necesario para que el espíritu pueda analizar su pasado con claridad y sin el velo del ego, comprendiendo el propósito de cada alegría y cada dolor. Es en esta etapa de lucidez que muchas almas, al tomar plena conciencia de sus errores y del impacto que tuvieron, sienten un deseo irrefrenable de reparar. No es una imposición, sino una necesidad que brota del amor y de la justicia que residen en cada conciencia. Comprenden que ciertas lecciones solo pueden ser aprendidas en la densidad de la materia, en el bendito olvido que nos permite un nuevo comienzo. Y es entonces cuando por voluntad propia piden una nueva oportunidad de reencarnar. Solicitan volver al crisol de la vida terrenal no como un castigo, sino como una bendición. Una oportunidad de reencontrarse con aquellos a quienes hirieron, para ofrecerles amor, de enfrentar las mismas pruebas para esta vez superarlas con humildad. La reencarnación, como nos reveló la obra de Kardec, es la expresión sublime de la misericordia divina, que siempre ofrece al espíritu una nueva página en blanco para continuar su evolución. Y aquí, en este punto, el velo entre su mundo y el nuestro se vuelve increíblemente delgado.
revelando una verdad profunda y transformadora. El escenario que encontraremos después de la muerte no es un misterio insondable. Lo estamos construyendo ahora mismo, en este preciso instante. Cada pensamiento que elegimos cultivar, cada palabra que pronunciamos, cada sentimiento al que le damos poder, es un ladrillo en la morada que habitará nuestra alma. Vivir con conciencia, cultivar la presencia, elegir el perdón sobre el rencor, practicar la empatía, no son simplemente preceptos morales, son actos de ingeniería espiritual. La mejor preparación para el despertar del espíritu no es temer a la muerte, sino vivir la vida con la plena conciencia de que cada momento es sagrado y tiene una resonancia eterna. Por lo tanto, la jornada del alma es un círculo infinito de partir y regresar, de aprender y enseñar, de caer y levantarse. La muerte no es una conclusión, sino un punto de transición, una pausa para que el espíritu pueda respirar, recordar quién es y elegir su próximo destino. La vida en la tierra es la escuela, y el plano espiritual es el momento de la reflexión, donde revisamos nuestras lecciones y nos preparamos para el siguiente curso. Comprender esto le quita el terror al final y le da un propósito sublime a cada día de nuestra existencia. Nuestra vida actual es la respuesta a las plegarias de nuestro pasado espiritual, y la forma en que la vivimos es la plegaria que estamos enviando para nuestro futuro reencuentro con la verdad. Ahora que el velo se ha corrido un instante, la única pregunta que realmente importa es, ¿qué vibración estás eligiendo dejar en el mundo hoy? Si esto tocó alguna parte de tu verdad, deja un comentario. A veces lo que compartimos también ilumina el camino de otros. Y suscríbete si sientes que aquí, tu alma encontró una palabra que ya conocía. Esta conversación apenas comienza. En nuestro próximo encuentro exploraremos el misterio de los lazos espirituales y por qué hay almas con las que estamos destinados a reencontrarnos, vida tras vida. Te dejo la invitación aquí, como una promesa silenciosa.